Pero ya sabéis que hemos estado haciendo todo el libro de la profecía de Malaquías. Lo hemos ido haciendo de forma progresiva. Empezamos en el primer capítulo y así hemos ido cubriendo. Paramos por Navidad porque la temática no era adecuada para las predicaciones de Navidad y ahora lo hemos retomado el domingo pasado y este. Así que hoy vamos a tratar de este pasaje que es muy conocido, pero que a veces puede tener un halo como un pasaje duro y un pasaje muy contundente que solo se predica en la iglesia cuando hay una situación grave económica y no estamos siendo responsables. No es el caso, ya lo sabéis, ¿no? De que gracias a Dios la fidelidad de la iglesia ha permitido que este año pasado se cubriera prácticamente todo el presupuesto y la situación económica de la iglesia no es que sea una situación de riqueza y que podamos despreocuparnos de ella, pero es una situación en la que vemos la provisión de Dios y la fidelidad de nuestro Señor. Así que no es porque haya un problema que se va a tratar el tema, sino porque toca. ¿Vale? Y así no... Sí, digo todo esto porque como pastores cuando hablamos de este tema a veces lo hacemos muy cohibidos, porque ya sabéis que algunos podrían pensar que lo tocas porque hay un cierto interés en hacerlo, y no es el caso, ¿eh? Es que realmente después de Malaquías 2 viene Malaquías 3, después de Malaquías 3.5 viene Malaquías 3.6 y siguiente, ¿no? Y es en ese sentido. Grandes cambios traen grandes bendiciones. ¿Estáis de acuerdo o no? Yo creo que el pasaje enseña esto. Si hay grandes cambios en tu vida, Dios va a darte grandes bendiciones. Si las cosas que están mal, ¿vale? Vamos a explicarlo un poco más. Si las cosas que están mal las cambias, Dios te va a bendecir. ¿Vale? Hay como unas leyes espirituales que quedan muy claras en toda la Biblia y sobre todo en el Antiguo Testamento, que son tan sencillas que a veces ni las mencionamos, pero son súper importantes, leyes espirituales. Si obedeces a Dios, serás bendecido. Si le desobedeces con rebeldía, eso traerá maldición a tu vida. ¿Vale? La obediencia es igual a bendición de Dios. La desobediencia es igual a maldición de Dios. Estas son dos grandes leyes que te quedan muy claras cuando lees la Biblia, sobre todo el Antiguo Testamento. Pero es cierto de que la providencia de Dios, es decir, cómo hace Dios para gobernar este mundo, cómo ha guiado y gobernado Dios nuestras vidas, cómo ha permitido que pasen cosas negativas en nuestras vidas, a veces nos podría hacer dudar de que esto sea así. ¿Vale? Yo creo que es el caso de aquellos a los que Malaquías dirige su mensaje. Están dudando de cosas muy evidentes. Si obedeces a Dios, Él te bendecirá, pero si le desobedeces con rebeldía, te maldecirá. Y ellos estaban poniendo en duda esto. No lo hagamos, porque estas leyes espirituales se cumplen. Sí que es verdad que a veces en la providencia de Dios hay misterios insondables. ¿Cómo es que Dios ha permitido esta cosa o aquella? Es verdad, a mí me ha pasado, seguramente a ti también. Pero esto no invalida la ley espiritual, ¿no? Las excepciones más bien la confirman, ¿no? Hay leyes y las excepciones que se puedan producir no son para invalidar la ley, sino para confirmar que eso normalmente eso es así, aunque a veces hay algunas excepciones. Hay cosas, hay misterios, ¿eh? Dios es tan superior a nosotros, tanto más grande, alto, sabio y poderoso que nosotros, que hay cosas que no entendemos bien, pero hemos de confiar en Él. Entonces, fijaros, hay una situación muy peculiar. El pueblo robaba a Dios, estafaba a Dios, y Dios le envió a alguien que le robaba a Él. Es posible que hayas tenido esta experiencia de que estás siendo infiel a Dios
y las cosas no te van bien, y que parece que lo que recoges con una mano se te pierde en la otra, ¿no? Y lo que estás arreglando hoy mañana se estropea. ¿Por qué? Porque no puedes contar con la bendición de Dios. Más bien Él está intentando que te des cuenta de que le necesitas y de que necesitas cambiar lo que está mal en tu vida. Entonces, el pueblo robaba a Dios, Dios le envió un ladrón voraz. Vamos a leerlo porque la versión catalana, ¿os habéis fijado? No sé si... Yo hoy no seguía la lectura en castellano, ¿no? He estado toda la semana leyendo este pasaje, entonces hoy no la seguía, escuchaba simplemente, porque también es bueno escuchar, sobre todo cuando son dos idiomas distintos, o dos versiones distintas, más bien te confunden al intentar leer que si escuchas e intentas entender. ¿Está bien esto? Claro que está bien. Lo que dice Romanos 10, que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que la fe, simplemente cuando oímos, abriendo nuestro corazón de una forma receptiva, la palabra de Dios nos hace bien. Y al hacerlo así, al oír la lectura de este pasaje en catalán, he visto que variaba bastante de la lectura que tendremos en Reina Valera del 60. En el sentido positivo, variaba porque explica algunas de las dificultades que en Reina Valera no te quedan claras, ¿no? Y tienes que interpretar. Vamos a leer los primeros versículos de Malaquías 3:6 en la versión, esta vez en la versión castellana. Jehová no cambio. El Señor es inmutable, no cambia, yo no cambio. Por esto, y esto es en positivo, lo dice en positivo, por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Dios es fiel. Dios es bueno y misericordioso y Dios no cambia. Dios no deja de ser un Dios de amor. Aunque a ti te vaya mal, aunque estés fallando, aunque estés pecando, gracias a Dios, Dios no cambia. Dios es un Dios de amor y de misericordia. Por esto no hemos sido consumidos. Si no, nuestros pecados, si Dios nos hubiera pedido cuentas de cada uno de los fallos y pecados que hemos cometido, yo no sé vosotros, no sé tú, pero yo no estaría aquí. Habría sido duramente disciplinado una y otra vez desde que conocí el Evangelio hace 40 años. Imaginaros si he tenido fallos, si me habré equivocado veces y si alguna vez habré tropezado en pecados de esos que parecen endémicos en nuestra vida, ¿no? Esos que dice el refrán, que el hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra, ¿verdad? ¿Cómo puede ser que vuelva a tener este fallo? ¡Pum! Lo vuelves a tener. ¿Cómo puede ser que me vuelva a pasar? ¡Pum! Te vuelves a equivocar en lo mismo. Entonces, el Señor nos asegura con esta frase de que Él no cambia, nos asegura su misericordia. Hay un salmo, el Salmo 136, el Salmo 118, que se repite, ¿no? Porque los salmos eran los himnos que cantaba el pueblo de Dios del Antiguo Testamento en el templo de Israel. Y dice, porque para siempre es tu misericordia. Porque para siempre, que diga el pueblo de Dios conmigo, porque el Señor es bueno y para siempre es su misericordia. Que diga la casa de Aarón, que digan la tribu de Leví, ¿verdad? Va animando a los diferentes grupos del pueblo de Dios a que digan y ratifiquen esta gran verdad. Para siempre es su misericordia en nuestra vida. Hermanos, ya podríamos dejar la predicación aquí, ¿verdad? Si nos vamos a casa con la convicción de que la misericordia de Dios nos acompañará todos los días de nuestra vida, de que para siempre es su misericordia, de que Él la hace nueva cada mañana que nos despertemos hasta que el Señor nos llame a su presencia, cada mañana. La misericordia de Dios es derramada en tu vida, es renovada para ti. Como dice el Salmo 23, cuando dice que el Señor es mi pastor, que nada me faltará, que me guiará a delicados pastos, que me pastoreará junto a aguas de reposo, que en el valle de la sombra de muerte el Señor estará con nosotros y que su vara y su cayado nos infundirán aliento. Y entonces la conclusión de David en este precioso salmo es que ciertamente el bien
y la misericordia me seguirán, me acompañarán, me rodearán todos los días de mi vida. ¿Verdad? Qué maravillosa verdad, queridos hermanos. Pero, ¿sabéis? El texto empieza bien. Gracias a esta inmutabilidad de Dios que no cambia, que siempre nos ama y siempre nos mira con amor y misericordia, gracias a esto no hemos sido consumidos. ¿Verdad? Sacar pecho espiritualmente, decir, esto no tiene que ver conmigo porque yo, como aquel fariseo que decía, Señor, gracias, porque no me has hecho como los demás hombres, no soy como este pecador que está aquí dándose golpes en el pecho, yo diezmo de todo, yo ayuno 2 veces por semana, gracias Señor, bueno, dame gracias a mí que estoy aquí para ayudarte en lo que necesites, ¿no? ¿Verdad? Esta actitud es completamente diferente. Aquí dice, mirad, la gran bendición de vuestras vidas es que Dios no cambia y por eso no habéis sido consumidos. En contraste con Él, nosotros somos cambiantes e infieles. Es Él que permanece siempre fiel y que nos rescata una y otra vez del hoyo, de las caídas, y el que pone bálsamo en nuestras heridas y nos da nuevas fuerzas para que sigamos adelante. Porque el pecado del ser humano, esto es lo que dice a continuación, el pecado del ser humano tampoco ha cambiado. Y esa es nuestra necesidad. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres, la versión catalana decía de vuestros ancestros, ¿verdad? No está diciendo de nuestro padre y madre, sino de nuestros antepasados, desde la antigüedad, os habéis apartado de mis leyes y no las habéis guardado. Volveos a mí. ¿Vale? La realidad del pecado humano tampoco ha cambiado. Por eso la exhortación de Dios es, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Pero el pueblo cuestiona, ¿en qué? ¿No? Como aquel fariseo, Señor, pero si yo ayuno y diezmo, ¿dónde está mi problema? ¿Dónde está mi pecado? ¿En qué? ¿En qué hemos de volvernos? Está diciendo, en otras palabras, ¿de qué hemos de arrepentirnos? ¿Qué hemos hecho mal? ¿En qué nos hemos apartado de ti para que ahora tengamos que volver? Se consideraban hijos de Abraham, hijos de Isaac y de Jacob. Se consideraban una nación especial, especialmente bendecida y querida por Dios, y lo eran. Pero el orgullo espiritual es la trampa más terrible en la que podemos caer. Y entonces el Señor les dice, os lo voy a decir de qué os habéis de arrepentir. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. En esto me habéis robado y estafado, porque es una palabra fuerte que tiene que ver con el robo, la estafa, el apropiarte indebidamente de lo que no es tuyo. Malditos sois con maldición. Caramba, es que se te quita el sueño de golpe, ¿verdad? Maldito, por si no te quedaba claro, malditos sois con maldición. Es una forma semítica de expresarse que quiere decir, cuidado que esto va muy en serio y es muy grave. Malditos sois con maldición. Y entonces, porque vosotros, da la razón, el Señor les vuelve a insistir y ratificar, porque vosotros, todos, toda la nación, me habéis robado. Y entonces el versículo 10 abrirá una nueva dimensión, lo dejamos para un poco más adelante. Fijaros, estos versículos que hemos leído nos dicen que nos hemos apartado de Dios y de su palabra, de su ley, de su santa y justa ley. Nos dicen que no la guardamos ni la obedecemos. Nos dicen que esto es así y que ya lo hemos heredado así, que viene de nuestros padres, de nuestros ancestros. El ser humano nace pecador, ¿verdad? Cuando nace el bebé decimos, ¡ay, qué bonito, pero qué mono, qué simpático! Sí, sí, pero enseguida que pueda, cuando esté jugando con otro niño, con otro bebé como él, y quieran el mismo juguete, se van a pelear por el juguete. Y si puede lo cogerá y dirá, mío, ¿eh? Y no se lo dejará coger al otro, ¿verdad? Ya somos así del puño desde pequeños. Conocéis, ¿no? El chiste, creo que hoy viene a colación, que es un caso verídico de cómo cazaban los monos en África. Cierta clase
clase de monos en cierta región. Pues vaciaban una calabaza que era muy ancha pero que tenía una boca estrecha, y entonces ponían unas semillas que gustaban mucho a estos monitos, las ponían dentro. Y entonces el mono metía la mano y aquello era bastante estrecho, tenía que meter la mano abierta, cogía las semillas para comérselas y ya no la podía sacar. ¿Verdad? La única manera de sacarla era soltar las semillas otra vez y sacar la mano. Pues algún mono lo pillaban ahí intentando sacar la mano, de tan agarrados que eran, que viene, ya sabéis que la palabra agarrado tiene una connotación muy clara para nosotros, ¿no? Es una persona que agarra el dinero y no lo suelta, es un sinónimo de avaro o de avaricioso. Muy bien, entonces aquí nos dice de una forma muy clara que la consecuencia de apartarnos de Dios y de su ley, de no guardarla ni obedecerla, es, versículo 9, la consecuencia directa es: malditos sois con maldición, con la maldición de Dios. Es lo que os decía al principio, es una ley espiritual. Desobedeces, te apartas de Dios, no guardas su ley, esto va a traer maldición. Esto no te va a traer nada bueno. Aunque los amigos del mundo, los compañeros de trabajo del instituto digan: pero qué bien, menos mal que te has liberado, ¿no? Que antes eras un santurrón y no hacías las cosas que hacemos nosotros. Aunque te den palmaditas en la espalda o te aplaudan, eso no va a traer ninguna clase de bendición a tu vida. Al contrario, malditos sois con maldición de Dios. Así que esto nos vamos a hablar del primer cambio que Dios nos propone. Hemos visto dos grandes verdades que el texto afirma sin dudas. Dios no cambia, gracias a esto no hemos sido consumidos. Y hemos visto la siguiente, que lo que tampoco cambia es nuestro pecado, es nuestra necesidad del perdón y de la misericordia de Dios, ¿verdad? Y entonces el primer cambio que Dios nos propone es: volved a mí. Hay una canción, ¿verdad? ¿Lo conocéis al grupo italiano que cantaba muy bien? Que eran como voces de ópera, pero en música más contemporánea. Il Divo, regresa a mí, ¿verdad? Era una canción con una fuerza tremenda: regresa a mí. Esto era en plan romántico, era que el enamorado le dice a la enamorada que vuelva a él. Pero aquí lo está diciendo el Señor en el plan espiritual: vuelve a mí, regresa a mí. Te has ido, te has apartado, eres infiel, eres desobediente. Eso te va a traer maldición de Dios. Vuelve a mí. Esa es la solución de Dios. Volved a mí. ¿Qué implica esto? Esto implica arrepentimiento, esto implica conversión, esto implica tener muy claro cuál es el cambio que Dios quiere que hagas en tu vida, que se debe concretar, y esto tiene promesa de Dios. Entonces vamos a ir de una forma un poco más detenida en cada uno de estos conceptos. ¿Qué es el arrepentimiento? Mis hijos de pequeño cantaban una canción que es Estoy arrepentido, o si no los papas se ponían muy enfadados, ¿no? Y entonces aprendieron una canción que les libraba de alguna disciplina amorosa paternal, que es Estoy arrepentido. De ahí le ha venido a dar la carrera musical, yo creo que le ha venido porque era un poco pieza de pequeño. Entonces, ¿cómo lo veis? ¿Qué es para vosotros la palabra arrepentimiento? En el Nuevo Testamento esta palabra, que se utiliza mucho, el mensaje de Juan Bautista es arrepentíos. ¿Cuál es el mensaje de Jesús después que su heraldo le anunciara y allanara el camino? Pues exactamente el mismo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros, en la persona de Jesús, que es el Rey de Reyes, ¿verdad? Es el Dios, Señor de señores y Rey de reyes. Entonces el arrepentimiento es un concepto bíblico, antiguo y Nuevo Testamento, pero en el Nuevo Testamento queda muy claro que implica un cambio de mentalidad, un cambio de forma de pensar, implica un cambio, lo voy a hacer gráfico, de corazón, implica un cambio de forma de pensar, de mente. Metanoia, ¿verdad? En griego, que no tiene nada que ver con la paranoia, pero sí que son palabras
palabras compuestas que hablan de un cambio de mente, un cambio de corazón. Necesitáis quitar, dice Dios, quitar de vosotros ese corazón de piedra viciado al pecado y poner un corazón sensible a mí, a mi palabra, a mi ley, que quiera obedecerme. O sea, eso implicaría, por una parte, un cambio de mente y corazón, implica la conversión. ¿Qué es la conversión? La conversión, cuando hablamos en términos espirituales, ¿verdad? Porque cuando lo pones en Google, convertir euros en dólares, convertir metros en millas, ¿no? Implica un cambio, ¿no? Una equivalencia, algo. En el plano espiritual, la conversión tiene que ver con volver a Dios. ¿Vale? Así de sencillo. Es que tú te das cuenta que te estás alejando de Dios y das media vuelta, porque te estabas alejando, das media vuelta y te pones de verdad a buscar a Dios de corazón y acercarte a Él para honrarle como es debido. Eso es la conversión. Quizá el pasaje que nos explica con mucha fuerza qué es la conversión lo encontramos en 1 Tesalonicenses. Vamos a leerlo si queréis acompañarme. Primera carta a los Tesalonicenses, en el versículo 9, dice así: porque ellos mismos, ¿verdad? Todo el mundo griego sabía que los hermanos de Tesalónica, ellos mismos, los otros hermanos, cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis. ¿Verdad? Pablo está diciendo, las otras iglesias ya saben de qué manera tan buena nos recibisteis. Y además también saben cómo, ¿verdad? Y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Os convertisteis de los ídolos, ¿verdad? Vamos a imaginarlo, esto es muy gráfico. Estos hermanos eran del mundo grecorromano, eran paganos, adoraban a los ídolos. Y lo que dice Pablo es que todo el mundo sabe cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Habéis dado media vuelta, estabais mirando a los ídolos, adorando a los ídolos, los habéis dejado, os habéis dado la vuelta y habéis buscado al Dios vivo y verdadero, ¿no? De cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para esperar de los cielos a su Hijo, a Jesucristo, que nos libra de la ira venidera. ¿Verdad? Pablo los pone como ejemplo de una verdadera conversión. Y entonces, a ver, volvemos a Malaquías capítulo 3, y cuando Dios dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ¿verdad? Qué preciosa promesa: si os convertís a mí, yo me volveré a vosotros. La palabra hebrea volver sería el equivalente de la palabra convertirse en el Nuevo Testamento. ¿Vale? Es un verbo hebreo muy sencillo, shub, yashub, ¿no? Que dice, bueno, vuélvete a Dios. Estás dándole las espaldas a Dios, te das cuenta de que estás desobedeciendo a Dios, vuélvete a Dios, da media vuelta, obedécele, adórale, síguele como Él te pide y se merece. Entonces, volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor. ¿Y en qué hemos de volvernos? Y es entonces cuando en el versículo 8 dice, robará el hombre a Dios y quedará impune, ¿verdad? Y queda esa frase no escrita que queda ahí, robará el hombre a Dios y quedará impune esto. Pues vosotros me habéis robado, dice el Señor. ¿En qué te hemos robado? Pues en vuestros diezmos y ofrendas. ¿Verdad? Ellos tenían que diezmar de las grandes cosechas de cereales, de aceite, de vino. Tenían que diezmar para que hubiera alimento en la casa de Dios. Yo creo que es, en muchos sentidos, y ahora entraremos en esto, el cambio que Dios les propone, lo que deben cambiar en su vida cuando se vuelven a Dios sinceramente arrepentidos, es dejar de robar y estafar a Dios en los diezmos y ofrendas. Esto es lo que dice el texto con toda claridad. Y entonces esto se debe concretar, ¿verdad? Porque imaginaros que tienes una conversación con un amigo tuyo, una amiga de la iglesia, y dices, sí, estoy muy, muy arrepentido. A partir de hoy voy a diezmar. ¿Vale? Pero esa es una declaración de intenciones, después no diezma. ¿Vale?
¿vale? Entonces lo que Dios está diciendo aquí es que la declaración de buenas intenciones no basta. Se tiene que concretar. El arrepentimiento es un cambio de mente y de corazón, pero convertirse a Dios implica un cambio de conducta, implica un cambio de forma de actuar, y que por lo tanto, si nos damos cuenta que en algo, en esto de los diezmos o en cualquier otra cosa, estamos actuando mal, esto debe concretarse en dejar de hacer lo malo y empezar a hacer lo bueno. Se tiene que concretar, si no, no es un verdadero arrepentimiento. Si se concreta en acciones, ¿verdad? Esto es lo que decía Juan Bautista, lo tenía muy claro, ¿no? Porque acudían a él las multitudes y el mensaje de Juan era muy sencillo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero él se daba cuenta que algunos que se bautizaban como símbolo de arrepentimiento para perdón de pecados, después salían del agua y seguían haciendo lo malo. Juan se daba cuenta, los soldados seguían abusando de su fuerza y intentaban extorsionar por medio de la fuerza de las armas a otras personas. Los ricos y los cobradores de impuestos se bautizaban allí, pero seguían estafando y robando y abusando de los más pobres. Y por eso Juan dice: a ver, haced frutos dignos de arrepentimiento, porque si no, no es arrepentimiento ni es nada. Es una declaración de buenas intenciones, pero esto se tiene que concretar en un cambio real, práctico, de hechos, de acciones. Muy bien, si es así, el Señor hará que tus tesoros en los cielos sean abundantes y que tus buenas obras te acompañen por toda la eternidad. Cuando Pablo habla de que raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero en sí, sino el amor al dinero, amar la plata, filarguria, ¿verdad? La avaricia, la codicia. Cuando Pablo dice esto, después dice: y a los ricos de este mundo diles que sean ricos en buenas obras, ¿vale? Porque estas buenas obras nos van a acompañar por toda la eternidad. Nadie puede robarnos los tesoros que ya nos hemos hecho en los cielos. Quedan allí por toda la eternidad. Las buenas obras, ¿verdad? Cuando los cristianos mueren en el Señor, hay una frase que realmente yo la considero preciosa, y es: ya descansan los que han partido con el Señor, como es el caso de nuestro querido hermano Roberto. Ya descansa de todo lo malo de aquí, de sus achaques, de sus enfermedades, ¿verdad? Del esfuerzo que implicaba para él, estando enfermo, seguir con sus actividades como lo ha hecho hasta el final. ¿Vale? Descansamos de nuestros trabajos y fatigas, pero nuestras buenas obras, dice la palabra de Dios en Apocalipsis 13:14, nos acompañan por toda la eternidad. Y esto es lo que viene a decir este texto, ¿no? Esta promesa: haceos tesoros en los cielos, porque allí no hay ladrones que puedan robarlo, ni hay óxido que pueda estropearlo. Entonces me gustaría que ahora nos fijemos en el segundo cambio que Dios nos anuncia, y es que también cambiarán las consecuencias. A ver, el cambio que Dios propone se concreta de una forma muy, muy práctica. Versículo 10. ¿Qué significa volver a Dios para el pueblo de Israel al que Malaquías habla? Pues significa: traed los diezmos al depósito. El alfolí es aquel depósito donde se guardaban en el templo o donde les guardaban los levitas. Esto también la versión catalana lo explicaba muy bien. Traed todos los diezmos al alfolí, al depósito, para que haya alimento en mi casa. ¿Cuál era la situación, hermano? Bueno, el pueblo de Israel era un pueblo agrícola, ganadero. Entonces tenían sus tierras, las tierras les habían sido concedidas de una forma equitativa, justa, por familias, y la tierra no podía ser vendida, podía ser alquilada por un máximo de 70 años. ¿Vale? Pero había el año del jubileo en el que esta tierra debía ser devuelta. Entonces, ¿cuáles eran las tribus que no tenían tierras casi? Los levitas.
La tribu de Leví, de donde venían los sacerdotes y los que servían el templo, mínimamente tenían ciudades y un poco de tierra alrededor, pero dependían de las ofrendas del pueblo de Dios para su manutención. Entonces, si el pueblo de Dios era infiel, y en esta época lo era, al final los levitas y los sacerdotes no tenían lo que necesitaban, no tenían para comer, no tenían tierras para cultivar, ni tierras donde sus ganados pudieran pacer, y entonces dependían por completo de las otras tribus. Por eso dice: traed vuestros diezmos para que haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová. ¿Tú sabes de algún otro lugar de la Biblia donde Dios te dice pruébame? No lo hay, Pruébame. Comprobad, lo que está diciendo Dios es: comprobad que yo voy a cumplir lo que os estoy prometiendo. Comprobadlo de esta manera, trayendo vuestros diezmos. ¿Verdad? Nuestra situación es diferente, pero hay muchos paralelismos, porque el pueblo de Dios del Nuevo Testamento, que es la Iglesia, también tiene que contribuir, es la voluntad de Dios que contribuya al mantenimiento de la Iglesia y a la extensión del reino de Dios y a la ayuda a todos los que estén necesitados, y nosotros conozcamos mucho más si son hermanos y hermanas, si son familias de la Iglesia, muchísimo más. Entonces, hay un cierto paralelismo en el sentido de que sigue habiendo unos sacerdotes, ya sabéis que todos somos sacerdotes, ¿no? Reyes y sacerdotes para Dios, pero en un sentido, en la Iglesia de hoy sigue habiendo misioneros, sigue habiendo pastores, sigue habiendo obreros que se dedican y que necesitan que el pueblo de Dios sea solidario para que ellos puedan continuar haciendo la obra que están haciendo. Esto sigue siendo igual, es una situación paralela a la que había aquí. Y por lo tanto, yo creo que tiene toda la validez, ¿no? Que el Señor sigue pidiendo a su Iglesia que sea fiel en esto y promete que si lo es, la bendecirá. ¿Lo creéis, de verdad? ¿Creéis que cuando Dios dice, probadme ahora en esto, nos está diciendo la verdad? ¿Nos está animando a que ejercitemos la fe también en esta área? Yo estoy convencido de que sí. Si me preguntáis cuánto tengo que dar, yo te diré, pues mira, no lo sé, lo que tú decidas. Dios ama al dador alegre. Dios quiere que tú des lo que has decidido, lo que te has propuesto en tu corazón. Yo nunca te diré, tienes que dar el diezmo, estés en la prosperidad más apabullante o estés en una situación realmente precaria y grave. Nunca te diré eso, porque en el Nuevo Testamento vemos estos principios espirituales de que Dios dice, da como tú te propongas en tu corazón, y da con alegría, da consciente de que la obra de Dios lo necesita para la extensión de su reino, para los misioneros, para los pastores, para el mantenimiento de la Iglesia, para los jóvenes, para los niños, ¿verdad? Para los necesitados. Pero entonces el diezmo para mí es un buen principio orientativo que debemos seguir, pero no es una ley que debe ser impuesta a rajatabla. En fin, estoy abriendo el corazón, yo lo veo así. Yo creo que es un principio orientativo y que quizá el Señor nos está llamando a dar más. Pero también es posible que haya etapas de la vida donde no puedas dar tanto. ¿Sabes? Yo creo que hemos de ser, en este sentido, fieles a todo lo que enseña la palabra de Dios. En ese sentido, dejadme que os diga, para ser fiel al texto que os estoy compartiendo hoy con vosotros, que aquí estaba hablando de más del diezmo. Porque aquí está hablando de... A ver, vamos a leerlo con la lupa, Versículo 8. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Vale? No está diciendo en vuestros diezmos o en vuestras ofrendas, ¿no? Como si fuera algo optativo, sino que ellos daban el diezmo y además daban otras ofrendas. Aquí este es el caso, ¿no? Después el Nuevo Testamento plantea esos principios, cada primer día aparta algo para la obra del Señor, da con alegría, da como propongas en tu corazón. Vemos unos principios de mayor libertad y no tantos números del 10%, pero aquí se lo planteaban así de claro, diezmos y además ofrendas.
Y el Señor nos dice con toda claridad, y probadme ahora en esto. Bueno, el segundo cambio que Dios anuncia es que si nosotros cambiamos lo que está mal, también cambiarán las consecuencias negativas, que serán transformadas en promesas de Dios que se cumplirán en nuestra vida de una forma muy positiva. Las consecuencias negativas darán paso a otras muy positivas. Vaya, si es así. Hermanos, vamos a leerlo, es que es maravilloso las promesas que da este pasaje. Traed los diezmos y fijaros que añade la palabra todos. O sea que sin caer en el extremo de aquel que diezmaba la menta, el eneldo y el comino, ¿verdad? Aquí está hablando de todos los diezmos, para que haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto. Estoy leyendo el versículo 10, que acaba de la siguiente manera: probadme y comprobad si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Bueno, hermanos, estamos aquí viendo unas promesas que nos sobrepasan. ¿Qué es abrir las ventanas de los cielos? ¿Qué te comunica esto? ¿Qué te comunica esto? Mucha bendición, hermanos. Muchísima bendición. Es como si dijera, a ver, por ejemplo, cuando cayó el diluvio sobre la tierra, ¿qué pasó? Se abrieron las ventanas de los cielos, pero no para bendición, sino para maldición y para exterminar un pueblo rebelde que avergonzaba a Dios y le ofendía cada día, excepto Noé y sus familiares. Entonces aquí lo que está diciendo el Señor es abrir las ventanas de los cielos. Es una figura preciosa que nos habla de una abundancia. Humanamente el lenguaje humano ya no alcanza. Desde aquí tiene que decir abrirle las ventanas de los cielos para derramar sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. O sea, está diciendo, de la misma manera que se abrieron las ventanas de los cielos para el diluvio, ahora va a ser para bendeciros, para colmaros de bendiciones, para que os anegue la bendición de Dios, os sepulte la bendición de Dios, ¿no? Para que sobreabunde. Realmente está utilizando un lenguaje muy gráfico para que nos demos cuenta del poder y de la fidelidad de Dios. Dios es quien promete esto, para todo aquel que quiera ser fiel y comprobar la fidelidad, el poder y la gracia de Dios en este área de su vida. Y además de abrir las ventanas y derramar una bendición sobreabundante, versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. Cuando estamos en desobediencia, en rebeldía, ¿no os ha pasado? Parece que todo te salga mal, parece que todo se tuerce, pero cuando estamos con la bendición de Dios en nuestras vidas, al contrario, parece que Él está enderezando nuestros caminos, que se abren puertas de grandes oportunidades en nuestra vida. Y esto es así, de que Dios frena aquello que destruye la bendición de Dios en tu vida. Reprenderé al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra. ¿Qué suponía para una sociedad agrícola que dependían de la cosecha del trigo y cereales para poder comer el resto del año? ¿Qué suponía para ellos que viniera una plaga de langostas y se lo comiera todo? Hambre, miseria, escasez. Y eso es lo que está prometiendo el Señor. Dice, yo os preservaré de la plaga que puede destruir todo lo que habéis cosechado. ¿Qué es en nuestra vida el devorador que destruye la bendición de Dios? Pues cada uno, tú y yo, debemos plantearnos qué es lo que está obstaculizando, impidiendo la bendición de Dios en nuestra vida. ¿Qué es lo que se está comiendo y devorando la bendición de Dios en nuestra vida, para pedirle al Señor que lo quite de nosotros, que abra las ventanas de los cielos, que derrame bendiciones sobreabundantes y que nos preserve de aquel que lo puede destruir todo esto de bueno que Dios nos quiere dar?
¿verdad? La vid fructificará, no será estéril, dice Jehová. Las otras naciones, las otras personas que nos conocen, que conviven con nosotros, que ven lo que Dios está haciendo en nuestra vida, todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor. O sea, Dios cambia la maldición en bendición. Y esto es un testimonio del creyente que sin palabras la bendición de Dios está testificando en tu vida a los demás que te conocen y se dan cuenta que la bendición de Dios está en ti y te dirán bienaventurado y dirán que realmente les gustaría, ¿verdad? Tierra deseable, les gustaría poder contar en sus vidas también con la bendición de Dios. Que el Señor nos ayude, ¿no? Yo creo que aquí la referencia al fruto de la vid, a la bendición de Dios en la vid, es que Dios bendice el gozo y la paz. Aumenta y bendice con gozo y paz sobreabundante las vidas de aquellas personas que quieren ser fieles a Dios. También en este área, ¿verdad? Porque yo creo que es un fiel reflejo de lo que es nuestra vida, ¿no? Yo creo que era casi que era Roberto el que comentaba como buen bautista, porque él era, cuando fue adoptado por la UE. ¿Sabéis? Yo conocí a Roberto cuando él vino a Barcelona, de la Iglesia de las Buenas Noticias en Valencia. Él vino a Barcelona, a la iglesia de la Bonanova. Podéis ver que aquí en este cuarto es la última foto de los pastores históricos de la Bonanova, está la foto de Roberto. Y yo me acuerdo todavía cuando vino, que era un joven pastor valenciano, a la iglesia de la Bonanova, y venía a Lipse a predicar, donde yo estudiaba teología. Él venía y contaba aquel chiste del pastor bautista, que le dicen: pastor, no le bautice a este porque se ha olvidado la cartera y se le va a mojar todo. Dice: déjalo, que también se bautice la cartera. Que a veces estamos bautizados por completo, pero hay un área de nuestra vida que no lo está, que es la económica. Y este chiste viene a enfocarse en esto, ¿no? Déjalo, que también se bautice la cartera de la persona que dice que cree en el Señor y que le va a seguir fielmente. Pues que el Señor nos bendiga, queridos hermanos, a ser fieles al Señor en todo, ¿verdad? Él no quiere nuestro dinero. ¿Necesita Dios nuestro dinero? No. ¿Lo quiere? Sí, para bendecirte a ti y a todos nosotros. Él quiere que nosotros tengamos el privilegio de ser colaboradores suyos en su obra, y una forma muy bonita y muy práctica de colaborar, si estás, como es el caso, ¿no?, de la mayoría de personas, si estás con una vida llena de obligaciones de trabajo, obligaciones familiares, de responsabilidades en casa, también en tu trabajo, ¿cómo podemos ser partícipes de las misiones, del crecimiento de la Iglesia? Pues aportando de lo que Dios nos bendice en las otras áreas de nuestra vida, como es nuestra profesión y nuestro trabajo. Pero que esto no nos impida y no nos consideremos liberados así de dar testimonio también nosotros de quién es el Señor en nuestra vida, que es nuestro amado Salvador, que nos bendice con su paz y su gozo abundante. Amén.